Muy buenas tardes a todos los que se están conectando en este momento, tanto a través de la página del Hospital Hermilio Valdizán como a través de la sala Zoom. El día de hoy vamos a tener una vez más un taller psicoeducativo, el cual es de mucha importancia, sobre todo en este contexto en el cual nos encontramos, ¿no? Actualmente. El día de hoy el tema es cómo manejar el duelo ante la muerte de un familiar y está a cargo del doctor Derek Tantalian, quien es médico residente de psiquiatría de nuestro hospital. Así que desde ya les pedimos que procuren acompañarnos a lo largo de todo el taller hasta el final, si es posible. Y si es que hubiese alguna pregunta, pueden colocarla en los comentarios y con gusto se puede tratar de abordar todas las dudas que puedan tener. Aprovechen este taller. Doctor, adelante. Muy buenas tardes. Doctora, gracias por el pase. Muchas gracias a las personas que se están conectando para este taller, porque como usted dice, doctora, es muy relevante, importante. Para la mayoría de nosotros es muy duro en un contexto de pandemia, pero es necesario hablar del duelo ante la muerte de un familiar y sobre todo también que a veces es un tema muy tabú, muy complicado de conversar con, digamos, las personas que son pequeñas, los pacientes, los niños finalmente. Entonces vamos a empezar este taller. Me presento nuevamente. Como pueden ver en la pantalla, mi nombre es Derek Tantalian. Soy médico, estoy haciendo el residentado de psiquiatría aquí en el Hospital Hermilio Valdizán. Y me gustaría empezar primero con un video. Esto sobre todo para las personas pequeñas en casa, para que se hagan una idea de lo que vamos a conversar hoy. Y vamos a empezar. No es fácil, pequeña ardilla. Una historia de Elisa Ramón. La ardilla roja estaba triste. Sentía una pena muy honda porque su madre se había muerto y pensaba que nunca más sería feliz. Su padre le secaba las lágrimas con ternura, intentando consolarla. Mamá siempre estará con nosotros. Y con la mano se golpeaba el pecho. Aquí. La ardilla no lograba entender. Lo único que veía era que ella ya no estaba. Una noche se enfadó con su mamá por haberla abandonado. Tan disgustada estaba que arremetió. La luz y el calor del sol despertaron a la ardilla, que desde el árbol contempló el paisaje. Era su madre no volvería a ver el bosque, que nunca más correría por él, que no sentiría las caricias del sol, ni se alegraría con el canto de los pájaros. Sus ojos se le llenaron de lágrimas y corrió a esconderse a casa. Hasta más arriba de la cabeza. Su padre se acercó y le acarició la espalda.
quiero que veas algo que te va a gustar. Imposible, se escuchó entre las sábanas. Ya no hay nada que me guste. Esto sí, ya verás, aseguró su padre. Y la ardilla, curiosa, asomó el hocico. En su pequeño corazón solo había tristeza. No tenía ni ganas de jugar. Cuando veía a las mamás de sus amigos, echaba de menos a la suya y se sentía aún más desanimada. Una tarde se paró debajo de un nogal, cogió las nueces más grandes, las frotó entre sus manos y se puso a comerlas. Las abría con mucha maña, se lo había enseñado su mamá, para no partir. Trepó a los árboles, saltando de rama en rama, llegó al final del bosque. Desde allí contempló la puesta del sol y de repente notó un cosquilleo por todo el cuerpo. Levantó las orejas y ahuecó el rabo, miró a un lado, a otro. Cuando se hizo de noche, corrió junto a su amigo. El búho, en lo alto del viejo árbol, le cantaba a la luna. Los dos, en silencio, miraron al cielo. La ardilla roja había entendido que mamá estaba con ella y que nunca la abandonaría. Aquella noche dejó que su padre la arropase y poco antes de dormir le dijo: papá, papá, cuéntame un cuento. No es Entonces, con este video, para los que están viendo, que asumo son bastantes padres y espero que también haya niños, porque este taller está dirigido hacia ellos. Eh, es interesante cómo se va explorando la muerte. Como vemos, la ardilla roja perdió a su mamá. Entonces, se sume en un proceso bastante, digamos, tedioso para ella, complicado. Vemos que a veces no quería ni hablar con su papá. Y su papá llega a conversar con ella y llega a hacer que ella entienda que la muerte es parte de, cuando le muestra la foto de sus abuelos, ¿no? Entonces, la ardilla roja empieza a ver y a entender que hay una serie de pasos que debe seguir para poder procesar la pérdida de su mamá. Y entonces es ahí donde vamos con esto, con qué es el duelo. Es un proceso de adaptación normal que sigue a la pérdida de un ser querido.
Como todo proceso, hay que tomar en cuenta que el duelo no es una enfermedad, por supuesto, por lo menos en el que estamos hablando ahora. Es algo normal, es dinámico, pero implica trabajo personal y actividades que debe realizar. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando yo me refiero a que es un proceso normal, es porque estamos hablando de que no es una enfermedad y que es esperable que el niño o la familia que pierde a un ser querido pueda tener síntomas de depresión o síntomas de ansiedad, pero esto es algo normal. A veces nosotros, la sociedad, la televisión, patologiza los sentimientos que tenemos cuando perdemos a alguien, al menos al inicio. Entonces es importante entender que esto es un proceso normal. También es un proceso dinámico, porque es normal experimentar idas y venidas, porque esto no es un proceso lineal. Van a haber momentos que uno va a estar muy triste, muy ansioso, y luego va a estar muy feliz, y luego nuevamente va a volver a los síntomas, digamos, de tristeza. Eh, y las emociones pueden ser más o menos intensas, pero no van a ir hacia atrás. Es un proceso que al final, eh, bien procesado, valga la redundancia, uno se va sintiendo mejor. Pero esto implica también el trabajo personal, ya que va a ser necesario realizar tareas, entender y procesar la aceptación personal de la pérdida, expresar las emociones, y esto es muy importante para los padres que lo escuchen, y adaptarse a un mundo donde esa persona que tanto amábamos ya no está. Entonces, hay tipos de duelo, evidentemente. Está el tipo funcional, en que los niños se ajustan a la pérdida del ser querido. También está el complicado. El complicado es el que muchas veces nosotros, como personal de salud mental, los terapeutas, los psicólogos y psiquiatras estamos viendo, ya que se debe a que nunca empieza o se ha detenido el duelo en alguna de sus fases. Y esto es muy importante. Este duelo, que normalmente por tiempo lo tenemos con una duración de más de 6 meses, ya está produciendo alteraciones en la vida de la persona. Es decir, la persona, una vez ha tenido la pérdida, ha cronificado esto, se ha detenido en algunas de las fases y no es capaz de retornar a su vida normal, a sus actividades, a sus relaciones, tanto familiares o sociales. También tenemos el duelo anticipatorio, es decir, ya sabemos que un familiar o un ser querido está cerca a la muerte. Normalmente se ve esto en las enfermedades terminales, ¿no? Y también está el aplazado, que normalmente se da en un rango de edad de mayores de 10 de 13 años a más. Normalmente en adolescentes, ya que muchos de estos congelan sus emociones, las reprimen y eso retrasa el duelo. Ahora, tenemos varias etapas. Estas etapas es importante para todos los oyentes, que no es algo que se cumple en todas las personas, y menos en los niños. Estas etapas de duelo normalmente se ven en personas adultas, y la primera etapa es el rechazo, ya que es un choque más o menos intenso. Definitivamente hay una alteración en las emociones. Muchas veces no podemos pensar y se puede alterar hasta el aspecto fisiológico. Hay irregularidades en el ritmo cardíaco, nuestro corazón de repente late más rápido, a veces tenemos náuseas o tenemos temblores. Y bueno, en nosotros los adultos la primera reacción es el rechazo, la incredulidad, ¿no? No podemos aceptar que una persona ha muerto. Vamos a la negación y tenemos un comportamiento insensible o podemos inclusive estar exaltado. Tenemos que entender que ese es un sistema de defensa que tenemos. La persona que ha sufrido esta pérdida inconscientemente activa un bloqueo de sus facultades de información. Normalmente esta fase es de corta duración y se extiende desde el anuncio de la muerte hasta el término de las, digamos, honras fúnebres que cada persona, cada familia puede tener. Luego, si vemos el punto verde, estamos en la etapa central, que es el núcleo del duelo. Es un estado depresivo y esta es la etapa de mayor duración. Al principio tenemos la imagen del desaparecido
que siempre está en la mente de la persona que está sufriendo. Conforme pasa el tiempo, hay momentos de recuerdo doloroso y la reorganización de la vida puede ser paulatina. Como mencioné, en esta fase se recuerda constantemente al desaparecido y se añoran los pequeños detalles de la vida cotidiana que se compartían con el ser querido. La duración puede ser variable y el estado depresivo del duelo hace que la persona, totalmente ocupada de su objetivo, viva replegada sobre sí misma. Nada le interesa, el mundo está vacío y sin atractivos. Es importante recalcar que el sufrimiento del duelo es la expresión y consecuencia del trabajo de liberación, que se opera necesariamente después de la pérdida de un ser querido. Y durante este periodo de estado depresivo, a la intensificación de la relación con el desaparecido se asocia un sentimiento de gran soledad. Eso es bastante común. Y no es una soledad, digamos, solamente social, sino también emocional. Y si vemos el punto morado, la etapa final es el periodo de restablecimiento. Entonces, en esta parte, el sujeto ya empieza a ver hacia el futuro, se interesa por nuevos objetos y es capaz de volver a sentir nuevos deseos y de expresarlos. Este periodo de adaptación se manifiesta principalmente por el desarrollo de nuevas relaciones sociales. Se separa de los objetos personales del fallecido de todos los recuerdos, guardando solamente lo significativo. Y el estado depresivo se va disipando, el dolor y la pena va disminuyendo y la persona experimenta un alivio. Al final del duelo se manifiesta esencialmente por la capacidad de amar de nuevo. Luego de las etapas de duelo, tenemos que tener en cuenta, muy importante, en qué etapa tenemos al niño, porque no todas las edades de los niños evidentemente viven el duelo de una misma manera. Aquí en forma de resumen he puesto más o menos qué pasa cuando un niño, por ejemplo, de 0 a 2 años vive un duelo. Los bebés, es decir, ¿sufren el duelo? ¿Viven el duelo? ¿Qué dice la ciencia? La ciencia y las investigaciones dicen que sí. Los bebés pueden mostrarse irritados, inquietos, pueden comer o dormir mal y aparentemente sin ningún motivo. Estos cambios en el estado anímico se deben fundamentalmente a que sí perciben la ausencia de la persona fallecida y a los cambios de que este hecho puede tener en sus rutinas, sobre todo si se trata de la mamá. Por otra parte, estos niños, como les dije, perciben a una edad muy temprana el dolor y el cambio en el estado de ánimo de sus cuidadores también lo perciben, cuando estos se ven afectados por la muerte de un familiar. Pueden sentir la ausencia de caras alegres en casa, la falta de vitalidad de quienes les rodean, pueden percibir menos afecto, interactuar o jugar menos con ellos, lo que también les afecta a su propio estado de ánimo, ¿no? Y a medida que va creciendo, el niño adquiere una mayor conciencia de lo que está sucediendo a su alrededor y de que alguien importante para sus, cuidadores no está presente, lo que puede intensificar sus reacciones ante la pérdida. Tal vez puede manifestar más arranques de ira en un intento por hacer que la persona fallecida regrese. Puede sentir que si llora o llama con intensidad a su ser querido, este va a volver. Esto es bastante común. ¿Y qué es lo que se debe hacer? Es vital que su entorno más cercano pueda seguir cubriendo sus necesidades y ofreciéndole un mundo seguro y tranquilo, mediante el mantenimiento de sus rutinas de comida, sus siestas, sus horarios en general. Entre los 3 a 6 años estamos en la etapa preescolar y entonces los niños de preescolar sí experimentan la pérdida de un ser querido y son capaces de llorar, no como los bebés, evidentemente sí como los bebés, pero expresar sus emociones de formas intensas. Por ejemplo, los niños en este rango de edad pueden preguntar reiteradamente dónde está la persona fallecida, aunque ya se les haya explicado que ya no va a volver. Este hecho les confunde y los puede hacer insistir. Lo más común es que, por ejemplo, en la pérdida de un padre, ¿no? Pregunten, ¿cuándo va a volver papá? Y nosotros tengamos que decirle, ¿no? ¿Te acuerdas de lo que hablamos ayer? Papá se puso muy enfermo, muy, muy malito y murió. Eso significa que está aquí y no va a volver. Esta frase que acabo de decir, para muchos de nuestros
de nuestros oyentes puede sonar muy frío, pero es indispensable que en los niños seamos lo más honestos posibles. Tratemos de no trabajar con metáforas. Eh, por ejemplo, al decirle a nosotros, nuestro papá estaba muy, muy malito y murió, eso significa que no va a volver. La respuesta de ellos puede ser, pero una vez se fue mucho tiempo y volvió de trabajar. Entonces a nosotros ahí tenemos que explicarles, ¿no? Ahora no es lo mismo. Ven, siéntate, vamos a volver a hablar de lo que ha pasado. Entonces es importante explicar y tener paciencia. En ocasiones puede ser que ante la pérdida de alguien, los niños reaccionen tratando de negar la realidad, como si realmente no hubieran oído lo que les acabamos de decir. Y esta negación suele ocurrir precisamente en el momento en que reciben la noticia. Y es importante que no insistamos en que comprendan lo que se les ha dicho en ese momento, porque esta reacción defensiva no tiene por qué significar que no han entendido o que no les está afectando, sino que para ellos es difícil asimilar los hechos. Entonces, el punto es ser honesto, ser claro, no insistir si parece que al principio no lo están asimilando, ya porque es importante ir poco a poco, ayudándoles a afrontar la realidad de la pérdida y salir de ese shock emocional. Se puede decir, por ejemplo, ¿no? A un niño, Carlos, la abuelita estaba muy mayor, era tan viejecita que se ha muerto, ahora ya no va a estar más con nosotros. Ellos pueden responder en ese caso, ¿no? Si papá se ha dormido y ya no va a despertar, ¿qué pasa si yo me duermo mucho? ¿Y si no me despierto? ¿Y si mamá se duerme y no se despierta? Si mi hermano se ha ido al cielo y allí me ve, ¿cómo puedo hacer yo para ir allá? ¿Me ve siempre, incluso cuando duermo? Nosotros, que este es un país bastante religioso, por ejemplo, también le podemos decir cosas de Dios, ¿no? Y ellos lo pueden entender de una forma confusa. Si Dios se ha llevado a mi mamá, ¿a quién va a querer llevarse ahora? Vuelvo a ser muy puntual. Es adecuado decirle al niño que su ser querido ha muerto, con sensibilidad, pero de forma clara, porque el niño va a necesitar que le expliquemos qué significa morir. Debemos ayudarle a explicarle qué significa morir, porque los adultos nos puede resultar demasiado impactante, porque lo es, efectivamente lo es. Pero para que una persona pueda procesar esto, es muy, muy, muy indispensable que lo hagamos. Debemos ayudarles a que comprendan que la muerte es irreversible, que lamentablemente nunca volvemos a ver a las personas que fallecen. Los niños necesitan nuestra ayuda para comprender que la muerte tiene parte irreversible, absoluta y definitiva. Y necesitan que le aclaremos lo que verdaderamente sucede. Usando metáforas o enmascarando la verdad, no vamos a evitar que el niño sufra. Eso es muy, muy importante. Lo único que conseguimos usando estas metáforas es aumentar su confusión y posiblemente complicar más aún el proceso de despedida que ellos viven. Luego vamos al rango de edad de 6 a 10 años, los niños ya escolares. En este caso, la mayoría de niños a esta edad ya comprenden qué es qué es este proceso de duelo, ¿no? ¿Qué significa perder a un ser querido? Entonces, para ellos la muerte, digamos, va haciéndose cada vez más real y son más capaces de comprender su carácter definitivo. Eso es algo importante. Saben que ya es irreversible y saben qué significa terminar, que una persona termine, finalice sus funciones vitales. Saben que no se trata de un sueño, saben que la persona no va a regresar. Las reacciones son variables, algunos lo pueden negar, como les he explicado ya, como un mecanismo de defensa. Entonces, ¿qué hacen los niños escolares, sobre todo de esa edad? Pueden estar más activos, pueden estar más juguetones, pueden intentar estar alegres. Y esa es una forma de intentar alejar del dolor. Nosotros como adultos nos puede confundir al principio o nos puede sorprender y a algunos les puede molestar inclusive, porque pueden llegar a pensar, ¿no? Uy, al niño no le ha afectado la pérdida, está jugando más, está más activo, pero eso no es así. El niño está sufriendo, y ese es su único recurso que he encontrado para defenderse de un dolor difícil de expresar.
Y en otras ocasiones los niños de repente no pueden estar tan juguetones, sino pueden estar más nerviosos, pueden estar más agresivos. Eh, es al final de este periodo cuando los menores toman verdadera conciencia de la universalidad de la muerte y que esto puede sucedernos a todos. Cuando viven la experiencia de cerca, es posible que sientan temor y angustia ante la posibilidad de que les suceda lo mismo a ellos. Y es normal que se preocupen mucho en esta edad. Es decir, van a tratar de buscar algunas reglas de protección que los haga sentirse más seguros. Por ejemplo, ir de la mano en la calle, ir por las rayas de cebra o usar el cinturón de seguridad siempre. Y pueden estar muy insistentes en este contexto de que todos en la familia estén seguros. También les resulta de gran ayuda en este caso, que es, entremos en diálogo y atendamos a todas las interrogantes que tienen, y que su entorno muestre los sentimientos y hablen de lo sucedido. Esto va para los padres, y atención padres aquí, porque es difícil. Es un periodo de sufrimiento, como ya les explicaba al inicio, pero es sumamente importante, y me he dado cuenta que es la pega que tengo en esta exposición de decir que es sumamente importante, porque lo es, que se expresen los sentimientos. Si el niño reacciona ante la muerte de su familiar negando lo sucedido y tratando de mostrarse alegre y activo en todo momento, en primer lugar es conveniente que no nos enojemos, como les dije, sino que le ayudemos poco a poco a tomar conciencia de sus verdaderos sentimientos. Y como les digo, una manera de ayudarle a entrar en contacto con su dolor es que nosotros les demos el ejemplo. Es decir, nosotros hablemos de la persona fallecida, le expliquemos que estar triste o llorar no es malo. Y eso es importante porque muchos los consideramos como algo malo. Los sentimientos son sentimientos finalmente. Entonces, es algo natural y puede aliviar mucho si alguien le acompaña. Es adecuado explicarles que la tristeza no tiene por qué mostrarse a todo el mundo también. Pero si estamos tristes o queremos llorar, es algo normal y se puede hacer en la intimidad o puede ser acompañado por alguien en quien confiemos. Y ante su temor de que a nosotros nos ocurra algo malo, es bueno tranquilizarles y decirles que vamos a cuidarnos mucho y que vamos a estar a su lado. Si se inquietan por lo que puede pasar ahora que su ser querido no está, es positivo confirmarles que su vida y sus rutinas van a continuar para que poco a poco puedan volver a sentirse tranquilos. Si nosotros en casa detectamos que el niño se siente culpable o responsable en cierta forma de la muerte de su pariente, es importante hablar con él, explicarle que la muerte de nuestro ser querido no ha sido culpa suya. A veces nos enfadamos con nuestros padres o hermanos y pensamos o decimos cosas como no quiero verte más, ya no te quiero, pero son fruto del enojo y eso no causa la muerte. Es fundamental ayudarles a entender que los pensamientos, los sentimientos y algunas conductas como estar enojado, pelearse o estar rebelde no provocan la muerte. Entonces, ¿cómo hablamos de la muerte con nuestros hijos? Bueno, yo no tengo hijos, pero ¿cómo hablan de la muerte con sus hijos en casa? Este me pareció el pensamiento más importante. Lo hablas con mucho cariño, con muchísimo amor, pasando todo el tiempo del mundo juntos, hablando con delicadeza, sin atragantamientos, sin mentiras, con respeto a su mundo emocional, sabiendo esperar, escuchando mucho, con mimo, con caricias, sin temor y siempre con disposición de la verdad. ¿Qué hacemos en casa? Ya les he ido comentando más o menos cómo es la vivencia de cada niño cuando tiene una pérdida, cuando está enfrentando un duelo. Esto va más para las actividades en familia. El primer punto, restablecer el día a día. Es decir, estamos atravesando la pérdida de alguien que amamos. Si los niños se descuidan y dejan de tener lugar sus horarios, sus comidas, el colegio, los cuidados que normalmente les da el adulto en su día a día, esto puede ser como un duelo secundario, porque está perdiendo las actividades que hacía de forma secundaria. Entonces, estos cambios o carencias en sus rutinas podrían afectarlo, efectivamente, creándole un mayor estado de inseguridad y de incertidumbre. Entonces, es necesario restaurar lo antes posible su vida externa para favorecer el restablecimiento de su vida interna, que ahora está viviendo un duelo.
Es común también en la familia lo que se debe hacer que se tiene que entender que las dificultades son normales, porque los primeros días después de la pérdida de alguien, estoy seguro que muchos lo han vivido, los niños pueden manifestar dificultades para comer, para dormir, para estudiar o para jugar. Y las regresiones son comunes también. ¿Qué es esto? Es decir, los pequeños retrocesos en su autonomía. Por ejemplo, niños que antes no necesitaban ayudas en sus tareas, que hacían solos, ahora probablemente sí las necesiten. Eso es regresionar. Y eso es totalmente normal en el duelo. Es importante estar atentos a que poco a poco estas rutinas de su vida puedan ir restableciéndose con el fin de seguir favoreciendo su correcto desarrollo evolutivo. Y, como les dije, hablar de la perspectiva que tenemos de la muerte, expresar los sentimientos es sumamente importante. Primordialmente, es no engañarlo, no es fingir que no ha pasado nada y que la vida no va a cambiar. Nosotros sabemos, y sobre todo las personas que han vivido en ser con duelo, los adultos, saben que esto es totalmente cierto. La vida cambia. Decirles que no va a cambiar o fingir que eso, o falsear la versión no tiene sentido y no va a ser útil. La explicación debe ser simple y directa, como les he dicho ya antes. La recomendación importante en este apartado es indagar primero con el niño qué versión tiene él y en base a eso contestar sus dudas. Más adelante vamos a ver algunas actividades que se puede hacer para indagar qué piensa el niño de la muerte. Esa conversación se debe dar en un ambiente familiar para el niño y con mucha naturalidad. Hablando del fallecido en pasado, es importante, el abuelo estaba muy enfermo, o si perdimos una mascota, las mascotas viven menos tiempo. Se deben incluir palabras concretas como muerte, enfermedad, cáncer. No le tengamos miedo a estas palabras. Los niños actualmente tienen acceso a muchísima información y muchos las entienden. Y todo con una adecuada explicación es totalmente, digamos, digerible, ¿no? Lo mejor es intentar conectar con el grado de desarrollo del niño y su contexto emocional, ya que la mayoría de niños en esta edad no tienen capacidad para entender sus propias emociones, pero sí sus sentimientos, por lo que es importante hablarles acerca de lo que están sintiendo y mencionarles que es normal. Si se habla de la muerte sin la parte que causa dolor, el niño puede interpretarlo de manera inadecuada. ¿Qué puede entender el niño? Que la persona muerta era insignificante y que no será extrañada. Y que lo mismo le podría pasar a él inclusive. Entonces, también son importantes estos puntos. No retrasar la noticia. Como les dije, siempre en un ambiente tranquilo y con un lenguaje sencillo, evitando frases hechas. A veces nosotros, los padres, bueno, yo no, la mayoría de padres cuando hay un lugar, un fallecimiento, a veces utilizan eufemismos y frases hechas, como se ha ido. Cuando alguien le dice a un niño que una persona se ha ido, por ejemplo, se ha quedado dormido para siempre o Dios se lo ha llevado, al niño le crea un miedo a morir. Le genera más confusión, le genera angustia. Si tú le dices a alguien que se ha ido, el niño va a pensar que va a volver eventualmente. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tengo que decirte algo triste, papá muerto, ya no estará más con nosotros porque ha dejado de vivir. Le queríamos mucho, igual que él a nosotros. Le echaremos mucho de menos, pero tendremos que acostumbrar a vivir sin verlo. Aunque siempre estará en nuestros corazones, es una forma adecuada de decirle a un niño que alguien ha fallecido. También la parte de permitir que participe en los ritos funerarios los niños muchas veces, los adultos los alejamos del duelo familiar, de todo el luto, de todo el proceso. Sin embargo, es bueno que se unan a la familia en estos rituales que tengan, ya sea las misas, ya sea el velatorio, ya que les ayuda a comprender el significado de la muerte y pueden elaborar un duelo adecuado. Es importante explicarles que tras la muerte el cuerpo no siente nada y ya no se sufre, ya que se pueden angustiar. Pueden pensar que el niño al ver el cadáver, puede estar sintiendo dolor o algo. Entonces es importante que
exista y que haya un familiar cercano que favorezca la expresión de las emociones del niño y pueda zanjar sus dudas. No cohibir nuestros sentimientos, como ya les he dicho, ya que nosotros somos un modelo de imitación los adultos, y en el caso de las familias, los padres, ¿no? El siguiente entorno, que es muy importante para la familia, es el colegio. Es el segundo lugar donde los síntomas en el niño se pueden manifestar con mayor frecuencia. Entonces, en el colegio, primero como los padres y la familia deben entender que puede estar complicado que el niño haga sus actividades. Como ya les he dicho, puede ser una reacción al inicio normal. Importante para ustedes que se comuniquen con los profesores, porque él y la profesora está al tanto. Si está al tanto, el niño puede comunicar sus emociones y no reprimirlas en el aula. Y también entender que no tenemos todas las respuestas. Ya les voy a explicar por qué puse ese apartado en un segundo. Pero la importancia de la escuela es que tenga un lugar de apoyo más, ya que el profesorado, cuando esté informado, puede contar con los conocimientos necesarios para poder ayudar al niño en su duelo. Entonces es indispensable que previamente se comunique a la escuela, al colegio, para que el profesor tenga contacto regular con los padres para dar el seguimiento adecuado, además de ayudar a la familia si tiene dificultades o se encuentran sobrepasados por esta situación. Es importante reconocer algunas de las conductas más comunes del niño en duelo en el aula, especialmente para comprender el porqué de este comportamiento y actuar en consecuencia. Cuando decía que a veces no tenemos todas las respuestas, en el colegio, los profesores en edad preescolar y escolar, se puede usar una metáfora de un pez. Bueno, no es tanto una metáfora, sino es un ejemplo de alguien que tuvo un pececito, ¿no? Y ahí dice, ese pececito nació, vivió a base de comer y respirar, y al final murió. El pez ha dejado de vivir del todo y ya no volverá. Y está bien que ustedes en el aula, ¿no?, se sientan tristes por su muerte. Así el pez murió, o bien porque estaba muy enfermo, o bien porque tuvo un accidente tan súper grave que su cuerpo dejó de funcionar por completo. A lo que voy con esta metáfora del pez es que en el aula también es posible que los maestros puedan explicarle a los niños cómo es el ciclo de la vida. Por ejemplo, en este caso, con un pez. De repente en colegios que tienen alguna pecera, o simplemente mencionándolos y dibujándolos o mostrándoles algún video. ¿Qué más se puede hacer para explicarle a los niños? Esta ya es la parte final, más o menos. ¿Qué se puede hacer para explicar a los niños cómo abordar el duelo, cómo abordar la muerte de alguien que queremos? Un juego de roles. No sé si las personas, los oyentes, las personas que están viendo ahora esta transmisión, tienen algún niño cerca en casa y justamente están viendo esta transmisión porque no saben cómo hacer para que el niño pueda, digamos, entender la perspectiva de la muerte de alguien. Como les mencioné a un inicio, lo primero es que ustedes como adultos tienen que preguntarles a ellos qué es lo que piensan. Y a veces las preguntas directas pueden ser, digamos, depende de la edad, ¿no? Pueden ser un poco complicadas para ellos. Entonces, lo que se puede hacer es un juego de roles. Entonces, explicarles a los niños que con un peluche que tengan cerca de casa, lo elijan, ¿no? Y le digan, ok, este es un perro que digamos que tuvimos hace muchos años y ahora ha fallecido. Y preguntarle, niño, ¿qué harías si tenemos bueno, en la imagen es mi perro, que todavía está conmigo, pero que ustedes puedan representarlo en un peluche. Entonces ahí ya van a tener la perspectiva del niño para ver qué va a hacer. Tengan una idea de cuál es el concepto de la muerte que tiene él. Esa puede ser una actividad para que ustedes sepan y puedan comprender la perspectiva de los más pequeños en casa. Otra es dibujar. Los niños, cuando practican expresión gráfica, pueden aclarar aquellas dudas o fantasías. Ustedes pueden detectar, de hecho, las fantasías de ¿no?, con respecto a la muerte. Es importante usar preguntas abiertas y no incidir excesivamente en las emociones del menor, porque el niño
está sintiendo muchas cosas y podría bloquearse. Es bueno preguntarle qué está pasando en el dibujo cuando le dicen, ¿podrías dibujar qué significa la muerte para ti? Eh, que nos cuente una historia sobre él, que describa cómo se encuentra cada uno de los personajes que aparecen en su dibujo. Es importante evitar expresiones directas de cómo te sientes, tienes miedo, piensas mucho en papá o mamá, si es que fue el papá o la mamá los que fallecieron, ¿no? Puede aumentar su angustia. El niño puede hablar a través del dibujo, ya que ayuda a que sus defensas no le bloqueen completamente. Y si tenemos dudas acerca de cómo hablar con ellos, se puede consultar a un profesional, en este caso nosotros, o llevarle el material que el niño dibuja o crea en casa, ya que es una forma de expresión para ellos. El árbol genealógico también es muy importante y se puede trabajar tanto en la escuela como en casa. ¿Por qué? Sabríamos, en este caso, conoceríamos al revisar un árbol genealógico de nuestra familia, la historia de la familia, saber cuán extensa era, y se puede identificar a las personas que ya no nos acompañan, abuelos, bisabuelos, y se puede saber las causas de la muerte. Cuando se conversa eso con el niño va a estar familiarizado con eso. Entonces tiene un conocimiento, tiene una explicación breve por parte de sus padres de qué pasó con tal persona, con el abuelo, con el bisabuelo, etc. Ustedes le pueden decir una vez el niño haya hecho su árbol genealógico con su ayuda, que les explique, ¿no? Y les explique cuál es su perspectiva de los familiares que ya no están. Y si el niño tiene dudas, este es el momento ideal para que puedan explicarle. En cuanto a los cuentos y películas, les dejo ahí unos títulos de unos cuentos. El cuento de Stanfield, Dónde está el abuelo, El niño de las estrellas. Esos 3 cuentos que menciono ahí abordan lo que es toda la parte de la muerte, desde una perspectiva y un lenguaje sencillo. Esas son recomendaciones. Ahora, en películas, mucho mejor. Estamos en una era tecnológica. Espero que no se pierda la parte de la lectura, ¿no? Pero las películas son muy útiles. Ahí les pongo, por ejemplo, 3 películas. Estas son de Disney, que de alguna forma el eje central de la película se centra en el fallecimiento de alguien. La primera película es Frozen, por ejemplo. De hecho, es una de mis películas favoritas. Y bueno, spoilers, para los que no lo han visto, en una parte de la película, las hermanas viven el fallecimiento de los papás, siendo ellas muy pequeñas. De hecho, tengo un extracto de la película que vamos a ver a continuación para que más o menos vean cómo en las películas se puede retratar la muerte y se puede retratar las emociones, y son películas para toda la familia en general, pero los niños pueden entenderlo. Como vimos en esa escena, Anna y Elsa, las hermanas protagonistas de la película, pierden a sus padres. Y podemos ver toda una escena de un velorio donde no había, digamos, un cuerpo, ¿no? Y cómo de repente, si bien se trata de una canción, cómo van expresando esa tristeza, cómo van expresando la soledad y cómo Ana va buscando a Elsa porque se siente sola y la gente le dice que sea valiente. A veces cometemos ese error, como les he dicho, ¿no? De reprimir las emociones del niño, de la persona que ha perdido a alguien, porque es un momento en el que se sufre y es normal hacerlo. El siguiente apartado que les pongo ahí es adoptar una mascota. Evidentemente esto va para las familias que puedan hacerlo, porque una mascota evidentemente es una responsabilidad y es una inversión. ¿Por qué es un consejo importante adoptar una mascota? Ya que es una experiencia de enseñanza, de aprendizaje, que lo lleva a ser al niño, ¿no? Una persona responsable, amorosa, y sobre todo en esa parte del duelo, consciente del ciclo de vida. ¿Por qué? Porque le vamos a hablar nosotros del ciclo básico. Va a ser un ser vivo que nace, crece, probablemente se reproduzca y muere, empezando con el nacimiento, culminando con la muerte.
hacer que el niño lo alimente, lo entrene, le dé bocadillos, juegue con él, deje que esté presente el niño, ¿no? Cuando llevan a la mascota sus vacunas, explicarle en ese momento de las vacunas que podría desarrollar alguna enfermedad, por eso le están vacunando. Si la mascota se enferma, hacer que el niño sea partícipe, es decir, acompañarlo al veterinario, ¿no? Que acompañen a la mascota al veterinario, sin ocultar ninguna información y responder a las preguntas que pueden surgir en ese momento, ¿no? Es decir, enseñar al niño cómo cuidar a los animales. También, bueno, depende del animal, ¿no? Pueden ser mascotas, animales pequeños, tortugas, peces. Y ser suaves con la mascota para que la mascota no te malviva. Con eso quería, con un pensamiento quería finalizar la exposición. Este soy yo, ese es mi perro Lucas y mis dos gatos, Héctor y Lito, que realmente me aportan y me enseñan mucho en la vida. Y estoy seguro que el día que no estén va a ser bastante complicado, pero va a ser algo que tengo, digamos, la mentalización de que voy a tener que enfrentarme a eso, porque es algo natural, es algo parte de la vida. Y los dejo con este pensamiento. Solo el niño que ha sido comprendido y querido será capaz de comprender y querer en el momento actual y a lo largo de su vida. Y sobre todo cuando hablemos de la muerte. Y eso sería todo. Si tienen alguna pregunta pueden escribirme a mi correo. Y quería agradecerles a todos a toda la gente que está viendo esta transmisión del hospital. Muchísimas gracias. Para más consejos, síguenos en nuestras redes sociales como Hospital Hermilio Valdizán. Gobierno del Perú. El Perú primero.